Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Bernal. Voy a explicaros en qué consiste el curso de homeopatía. La primera que os podéis preguntar es que si te resultará posible aprender homeopatía, ya que no tienes conocimientos de medicina ni una preparación previa para esta terapia. Si tengo que ser sincero, no existe ningún estudio previo que puedas haber obtenido ninguna academia, ningún bachiller, nada, porque no se estudian este tipo de... No hay ninguna preparación específica para esta materia. Ahora bien, la respuesta es sorprendente. Si te preguntas si podrá ser, es sorprendente. Quizás si no tienes ningún conocimiento de medicina, eso es una ventaja, ya que en la medicina lo que importa es la patología que tiene una persona y trata de combatir contra esa patología, incluso sin tener en cuenta el resto de la persona. De ahí la gran cantidad de efectos secundarios que produce, por lo que te resultará más fácil cambiar de mentalidad. Fijaos, en la medicina alopática lo importante es ver qué patología tienes y te diagnostican gripe. Podrías ir a una máquina, poner gripe y sale el medicamento y el mismo para todos. Bien, la patología parte de un concepto totalmente distinto. La homeopatía plantea: la enfermedad reside en un desequilibrio de la energía vital del enfermo y la curación debe obtenerse restableciendo ese equilibrio. Es decir, una persona tiene un estado y unas características y condiciones determinadas, en un momento determinado, tanto físico como emocional, que lo hacen propenso a enfermar y presentar unas manifestaciones físicas, emocionales, de comportamiento, particularidades distintas a otra persona. Por lo tanto, si tratamos la patología y no a la persona, su base patológica no cambia y volverá a enfermar una y otra vez en la misma patología u otra distinta. Por lo tanto, hay que tratar a la persona. Esto se empezó a observar porque en una sala hay 5, como estamos viendo ahora con lo del COVID. Van 50 a una fiesta y 10 se contagian y 10 no. ¿Por qué? Pues porque hay personas que tienen unas condiciones tanto físicas, energéticas, de cualquier tipo, que no sufren esa patología. Y otros que ya tienen algún problema que hace que sufran, unos con mayor y otros con menor grado, pero en menor intensidad, la patología. Entonces, el problema está en que una persona está propensa a ser enferma porque hay un desequilibrio en la energía vital. Pero ¿cómo averiguar todos estos condicionamientos que tiene la persona previamente a enfermar? Los condicionamientos personales, incluso algunos pueden estar ocultos, no hace falta, ya que el conjunto de todos estos condicionamientos provoca unas manifestaciones individualizadas. Y en función de estas daremos el tratamiento adecuado, que revierte la situación individual de la persona. Una vez curada la base y devuelto el equilibrio personal, desaparece la patología y la probabilidad de volver a enfermar, a menos mientras se mantiene el equilibrio. Es decir, no hace falta que tú investigues a ver si tiene la energía, no sé qué, sino que el estado este de desequilibrio presenta unas particularidades, que viendo esas particularidades es lo que tenemos que rectificar para que el individuo cambie su, digamos, su fisiología, su estado, para no volver a enfermar, ya que la enfermedad se apodera de él debido a ese estado prepatológico. Por ejemplo, un proceso febril tendrá manifestaciones diferentes provocando sed o no, con o sin sudor, con rubor o palidez. Mejorará en una habitación cálida o fresca, o estando en una estancia oscura, en función del estado de cada persona
y por lo tanto será tratado con un medicamento homeopático distinto e incluso con una dilución homeopática diferente y una dosificación distinta. Esquema del curso. Con este curso online, sin horario, sin límite de tiempo, con tutor personal y con diploma válido para ejercer profesionalmente, obtendrás la preparación necesaria para ejercer como terapeuta especializado en homeopatía. Módulo 1. Homeopatía, conceptos y fundamentos. Módulo importantísimo para comprender los fundamentos, la forma de actuar del medicamento homeopático y, por lo tanto, imprescindible para saber utilizar la terapia. Materia médica. 180 medicamentos con indicación de palabras clave, las manifestaciones patológicas de comportamiento o características de la persona que nos indican el medicamento que actúa de forma más eficaz y destacada en cada caso, las acciones terapéuticas de cada medicamento y patologías en las que se ha de contemplar su utilización en función de las manifestaciones personales de cada uno, así como en qué dilución y la dosificación que necesita cada persona según su estado. Keynotes. Listado de 356 síntomas o características que implican la necesidad de un medicamento determinado. Vamos a ver. Tanto esto como el siguiente módulo son herramientas fundamentales para que tú decidas qué medicamento necesitas. Eso nos ha costado mucho trabajo, pero lo hemos elaborado. Entonces, hemos puesto las características, esas manifestaciones que no hace falta que te aprendas de memoria, porque te las vamos a dar también en un listado con PDF para que la búsqueda sea rapidísima, están además por orden alfabético, para que tú busques tal manifestación y veas cuál es el medicamento que requiere cuando una persona se le provoca esa manifestación determinada. Entonces, los keynotes son unas particularidades o manifestaciones que nada más las veas, sabes que indefectiblemente necesita este determinado medicamento. Junto con el módulo siguiente conforman dos herramientas básicas que hemos elaborado para su ejercicio profesional. Al final del vídeo veremos su utilidad y cómo se utiliza. Repertorización, esta es la otra herramienta que os decía. Listado de 1748 síntomas, patologías y los medicamentos de posible aplicación. Es decir, aquí ya no es un solo medicamento el que necesita. Aquí puedes utilizar varios según alguna variación. Pero en cuanto veas una de estos problemas que ves, te dirá, pues puedes utilizar este o este. Con lo cual, se te reduce el campo, ves los 2 o 3 o 4 medicamentos que te proponen y ves la similitud, es decir, la que explica o mejor la situación patológica del enfermo o las manifestaciones. Es igual. Una vez visto los medicamentos que tratan los problemas y o particularidades que se manifiestan en una persona, habrá que administrar el más adecuado. Fisiopatología homeopática. Las patologías más comunes con diversificación de características, síntomas, el medicamento, diluciones, dosificaciones a administrar. Es decir, hablábamos de por ejemplo, fiebre con sudor o sin sudor. Hemos hecho unos esquemas, por ejemplo, pues en los resfriados, si hay fiebres o no hay fiebre. Si hay fiebres con sudor o sin sudor. Y así vamos haciendo un esquema que te va a conducir a decir, dale este medicamento de tal dilución y tal dosificación. Este módulo es fundamental a la hora de ver cómo nos enfrentamos a un cuadro patológico y qué diferencias de manifestación patológica hemos de ver en cada caso para administrar el tratamiento adecuado. Vamos a empezar. Bien, vamos a ver las dos herramientas que os he comentado durante la presentación del curso. Vais a ver que son dos herramientas fantásticas que van a facilitar mucho la labor para el ejercicio profesional y que vamos a verlas.
Vamos a compartir pantalla. Compartir pantalla. Vamos a ver primero que nada que hay notes. Nueva función. Notes. Compartir. Bien, aquí tenemos la primera de las herramientas, que es Keynotes. Keynotes, como os he dicho, es frente a una manifestación determinada en una patología de la que sea, hay que darle exactamente un medicamento. Siempre que aparezca esta manifestación, hay que darle este medicamento, sea cual sea la patología. Estamos tratando con homeopatía y no es en función de la patología que utiliza, sino de cómo se manifiesta esta patología. Y vamos a curar la patología que sea según la manifestación, porque como ya hemos dicho, se manifiesta en función de los desequilibrios que tiene y condiciones que tiene personalmente el individuo, el paciente. Así que vamos a ver. Aquí veis una serie de símbolos, pues esto ya lo aprenderéis en el curso. Vamos, esto está en un PDF, veréis. Vamos a buscar, por ejemplo, la palabra dolor. ¿Veis? Muy fácil, aparece dolorosas, o sea, pápulas dolorosas. Vale, pues hay que dar. Seguimos con dolor. Articulación interfalángica distal, dolor. Como veis, os va llevando siempre que aparece la palabra dolor. Dolor, cabeza dolor y vértigo, bebiendo vino. Seguimos. Neuralgia. ¿Veis? Os va llevando siempre que aparece la palabra dolor o forma parte de una palabra. Mirad, aquí tenéis todas las palabras que son de dolor. Dolor al tacto del mastoides, pues capsicum anum. Pues si lo que tiene es una gripe. Bien, pero tiene dolor cuando toca el mastoides, pues hay que darle ese medicamento, sea lo que sea. Dolor como, aquí tenéis, dolor como astilla. ¿Pero qué patología tiene? Da igual. Cuando una patología se manifiesta, tiene un síntoma, hay una manifestación que le provoca un dolor como si tuviera una astilla clavada, es porque hay un desequilibrio en el individuo que hace que la patología X se manifieste con un dolor como si tuviera una astilla clavada. Y entonces hay que darle nitricum acidum. No os preocupéis de más. Esto es la homeopatía. Esto en cuanto a los keinotes, que en cuanto aparece una manifestación hay que darle un medicamento determinado, sin más. Bien, ahora vamos a ver la otra herramienta, que es la repertorización. Cuando hay una manifestación, pero que es tratada por diferentes medicamentos. Nueva función. Vamos a buscar ahora la repertorización. Nueva función. Repertorización, compartir. Aquí lo mismo. Tiene 87 páginas, evidentemente. Ya os he dicho, creo que son 1700 y pico. Como veréis, también tiene dos columnas, una de manifestaciones y de problemas, y otra, aquí veréis que aparecen varios medicamentos. Entonces, pues hay que elegir, pero ya os reduce mucho todas las posibilidades. Es decir, por ejemplo, abdomen grueso después del parto. Pues si le queda un abdomen grueso, pues hay que darle o sacarle cornutum o colocintis. Se miran los dos, y el que más similitudes tenga con las manifestaciones, otras manifestaciones o síntomas que tenga o particularidades que tenga la mujer que ha dado a luz,
pues entonces se le da uno, otro o los dos si son muy similares. Bien, buscamos aquí también palabras. Podemos buscar dolor. ¿Veis? Va apareciendo, pues también allá donde hay, está la palabra dolor. Más ni menos. Y veréis como esto es rarísimo. ¿Eh? Mirad, ano. Dolor en el ano a la deposición. Cuando uno defeca y le duele el ano. Pues bueno, aquí o se le puede dar alumina o calium muriaticum. ¿En función de qué? En función, pues como se puede elegir entre dos, pues se ve las manifestaciones. No solamente tendrá este síntoma, tendrá otras características o particularidades del enfermo. Pues entonces se mira una u otra, claro, no vas a mirar o saberte todos los medicamentos de homeopatía, que hay barbaridades. Y entonces ya decidís cuál de los dos. En este caso, pues en este caso hay uno, dos, tres. En este caso hay varios, hay más, pues un poco más, pero siempre agota mucho ya el diagnóstico o determinar qué medicamento necesita. Bien, espero que os, que os sirva de mucha ayuda, porque la verdad a mí me ha ayudado muchísimo y me ha facilitado muchísimo la labor de, o tener que aprender más todos o después tener que ir buscando una por una. Y hay muchísimos medicamentos. ¿Eh? Con esto es fantástico. Bien, pues nada más.